La idea de hoy, como dijo Georgie, es poder hablar sobre las intervenciones neuropsicológicas en trastornos por déficit de atención del adulto. En principio es muy importante saber, creo que me quedó un error, que si bien hay generalidades que nos permiten hacer el diagnóstico, la intensidad con la que se presentan los síntomas en cada paciente y con la que se expresa varía en cada persona que vamos a evaluar, ¿sí? Estas generalidades que las vemos y las tenemos disponibles a partir del DCM, que son esa tríada sintomática de hiperactividad, impulsividad y desatención, en cada paciente se presenta de una manera distinta. Mucho de esto tiene que ver las variables del contexto, la manera, si accedieron o no a tratamiento, el trabajo que hayan elegido, que hayan estudiado o elegido estudiar, va a hacer que un cuadro se presente más o menos florido en cuanto a sus síntomas. Lo segundo importante que me parece destacar es que, en general, el partir de marcos sólidos, marcos teóricos sólidos, en cualquier tratamiento es un punto a favor muy importante, es crucial para cualquier terapeuta partir desde marcos sólidos. En nuestro caso, nuestro marco tiene que ver con la neuropsicología, y si hablamos, por ejemplo, de modelos de atención, uno puede partir, por ejemplo, del modelo atencional de Posner, de Solver y Matier, buscar un marco que nos vaya guiando y encauzando en estas intervenciones que vamos a llevar adelante. Bárbara Wilson dice que el objetivo último de cualquier tratamiento o proceso de rehabilitación cognitiva tiene que ser, o sea, tiene que estar centrado en la vida diaria del paciente, en aumentar los niveles de funcionalidad de esa persona, de generar un impacto en su cotidianidad y en los desafíos que tiene en el diario vivir, ¿sí? Vamos a esperar que pase, no sé si se escucha, pero está pasando un vendedor de fondo. Ah, es ahí, bárbaro. Iba a pedir que silencien todos los micrófonos. Okay. Entonces, si uno piensa, el hecho de recibir el diagnóstico, el ponerle un nombre a lo que les pasa, es la primera intervención que genera un impacto muy significativo en la vida del paciente. Entonces, yo hace 9 años que trabajo con pacientes adultos con ADHD, y cuando uno piensa y dice, bueno, en los que no tienen ADHD, esto puede ser visto como una etiqueta, pero para las personas que realmente conviven con esta condición, el saber qué les pasa es un alivio, ¿sí? Entonces, y va a depender mucho la calidez y la empatía del médico, la amabilidad del médico para poder transmitir este diagnóstico. Este es un paciente que le pedí colaboración, les pedí a muchos de mis pacientes por ahí contar sus reportes, porque me parece lo más rico partir a veces de lo que ellos traen. Y él decía, claro que fue positivo, pude comprender toda mi vida, sacarme el peso que tenía sobre los hombros, la amargura, lo mal que me sentía ante mí y ante los otros. Era una vergüenza tremenda que me terminaba desmereciendo, que mis jefes me decían que era inteligente, pero yo no lo aprovechaba, y yo no lo entendía. Ahora lo entiendo, no me desmerezco tanto como antes, me tomo las cosas con otra filosofía, pido disculpas, lo arreglo, y no me quedo enganchado buscando por qué me pasa, porque ya sé lo que es. Entonces, este es el alivio del que hablamos, y un poco es el motor para buscar y que nos va a guiar en las intervenciones. Este es otro paciente, dice, fue positivo porque a partir de ponerle nombre pude acceder a un grupo de rehabilitación cognitiva asertivo, o sea, buscar esa conexión con pares, y también poder contactar con varias personas con las mismas dificultades, logrando mayor confianza y empatía con el otro, ¿sí? Entonces, lejos de ser una etiqueta, este paciente me decía, yo solo me pongo esa etiqueta o me acuerdo de eso cuando tengo que lidiar o tengo que aplicar alguna estrategia, pero en mi vida diaria la verdad es que no me afecta nada, sino que fue realmente sacarme algo de los hombros. El otro punto importante que genera un impacto muy significativo es trabajar con los pacientes en la devolución de la evaluación neuropsicológica, ¿sí? Es como esta segunda instancia, primero acceder al diagnóstico y después poder acceder al perfil de cómo, a mi perfil de aprendizaje, de fortalezas, debilidades, desafíos. Un poco acceder a ese perfil es lo que me garantiza que yo pueda empezar a activar y empezar a sostener estrategias de resolución más eficaces, ¿sí? Es ese camino que me va a permitir activar las estrategias en el momento indicado.
En este punto también me parece importante destacar esto de la empatía, ¿no? Con la que uno transmite este perfil, con la que uno trabaja con el paciente acerca de sus desafíos y sus fortalezas. Pero ya el poder conocer eso es una intervención muy potente y es como el primer paso para generar los cambios. En definitiva, el saber y la empatía, o sea, el vínculo con el terapeuta va a ser lo que va a generar mayor adherencia al tratamiento y mayor adherencia a los cambios que se vayan generando, ¿sí? Cuando hablamos del perfil de fortalezas, uno dice, cuando hacemos la evaluación, en definitiva lo que buscamos es ver no solo las fortalezas, sino ver el perfil de aprendizaje, entendiendo que el aprendizaje está por debajo de todo en la vida, ¿no? Ya sea de las conductas, de los circuitos que sostienen conductas, ya sea del aprendizaje académico, el aprendizaje a regular las emociones, o sea, cómo aprendo mejor, en qué condiciones, cuáles son las variables del contexto que sostienen un aprendizaje eficaz y cuáles son las que boicotean ese aprendizaje eficaz. En algún punto les cuesta mucho ver estas fortalezas cuando llegan a la adultez sin el diagnóstico, vienen acumulando en general una larga historia de fracasos, ¿no? Y van generando creencias disfuncionales acerca de sus propias capacidades, que a su vez se retroalimentan con el ambiente, con lo que el ambiente devuelve. Esto que uno dice, bueno, sé que sos inteligente, pero no das al máximo de tu potencial, y a los pacientes realmente les cuesta mucho entender qué es lo que sucede. Siempre cuento el caso de un paciente mío, un estudiante, que vino recursando por 4ª vez una materia, y cuando llega muy amargado me dice, claramente yo no sé qué hago en la facultad, se equivocaron al admitirme, yo debería haber estado en una escuela especial porque verdaderamente a mí, y son frases que usan, no me da, o sea, no puedo. En función de eso, y a partir de la evaluación, en la instancia de devolución, el paciente vio que tenía una capacidad general de intelectual promedio alta, y pudimos trabajar juntos el perfil de discrepancia, qué pasaba con esta capacidad general, y qué pasaba con sus funciones ejecutivas, ¿no? Pero no podía creer que realmente él tenía esa capacidad, y fue como un descubrir, analizar esta brecha entre el potencial y el rendimiento, y por qué ese rendimiento estaba afectado producto de lo atencional o lo ejecutivo, que eran debilidades o desafíos cognitivos y conductuales específicos. Y a partir de ahí ganar esa autoconfianza. Si bien cada perfil de fortalezas y perfil de aprendizajes en general es único, decíamos que cada paciente, o sea, el ADD se aplica a cada paciente de una manera distinta, teniendo en cuenta su contexto y su historia de vida, y un montón de variables contextuales. Podemos ver en general que la mayoría de los estudios y la evidencia científica lo que dice es que son personas que rinden bien, por ejemplo, en pruebas de flexibilidad cognitiva, o sea, dentro de las funciones ejecutivas, no tienen ninguna dificultad para ser flexibles. Es más, si uno lo piensa, a veces son extremadamente flexibles. Estoy haciendo algo y corto, dejo para después, me paro, agarro el mate, no, después lo hago, pospongo. Tienen como ese umbral de flexibilidad un poquito más allá, y si uno piensa que la flexibilidad un poco es la pata para esto de ser creativo, y un poco me permite poder ver las cosas desde otro punto de vista, y me permite conectar ideas distintas en poco tiempo, ir armando como un mapeo general de situaciones. Son personas que en general tienen un buen scanning perceptivo global, que por ahí entran a un lugar y pueden hacer ese paneo, que después por ahí le cuesta más hacer el análisis secuencial de los estímulos o de las situaciones, pero en general tienen una buena visión global de Gestalt. Tienen mucha energía, en general la mayoría de ellos, no todos, estamos hablando de que no hay un perfil único, pero uno dice, si uno logra encauzar esta energía, es un motor importantísimo, ¿sí? Porque son personas que van para adelante. Puede pasar que tengan un perfil atencional que por momentos sean muy distráctiles, pero cuando logran focalizar en algo se hiperfocalicen, y que les cueste mucho salir de eso. Si uno lo ve a esto como que, uno puede ver esto como una fortaleza, es decir, tengo esa habilidad para concentrarme en algo, y después, bueno, y quedar y permanecer ahí, ¿no? Y en cuanto al perfil de desafíos que uno ve generalmente, que acompaña esta condición, que tiene que ver con factores
neurobiológicos que lo sustentan y circuitos neurobiológicos que lo sustentan, que tienen que ver con circuitos de la motivación, de la recompensa, de la emoción, circuitos frontales. Presentan mayor distractibilidad, dificultad, y acá me gusta llamar a mí, para regular la atención y la motivación. No es que a veces lo cuantitativo de la atención esté muy afectado, sino que lo que les cuesta es poner la atención donde en ese momento, o sea, a donde es socialmente relevante ponerla en ese momento, ¿sí? A pesar de que no tenga ganas. Postergar recompensas inmediatas, esto tiene que ver con el circuito de recompensa, poder percibir las recompensas de manera adecuada, sostener la atención en situaciones donde no se percibe refuerzo, memoria de trabajo, anticipación, planificación, pobre conocimiento y regulación metacognitiva. Esto es muy importante, que va a ser un poco la base de las intervenciones, poder aumentar el conocimiento y la regulación metacognitiva de estos pacientes, que saben sobre su propio perfil, que puedan analizar las tareas o los objetivos diarios, hacer un real análisis de las variables de esas actividades u objetivos, y que puedan seleccionar las estrategias adecuadas, ¿sí? Eso tiene que ver con el conocimiento metacognitivo. Bien, todo esto genera una brecha entre el potencial y el rendimiento, y acá es donde viene esto, la baja autoestima de los pacientes, la sensación de angustia, y la idea de cualquier intervención, creo, es hacer visible esto para poder tener armas para ir hacia las estrategias. Tercer punto importantísimo en lo que es cualquier proceso de rehabilitación es psicoeducar, y acá psicoeducar no es la mera transmisión de conceptos y teorías, sino también empezar a trabajar con pacientes, en linkear esto. Por ejemplo, hacemos psicoeducación sobre lo que es el trastorno por déficit de atención, y lo importante acá es, a lo largo de esas sesiones, que puedan ir linkeando estas dificultades que se presentan en los cuadros generales en uno mismo, que puedan linkear con situaciones cotidianas, que puedan rastrear retrospectivamente qué pasaba en su infancia. Entonces te dicen, por esto era que yo... Empiezan como a atar cabos, a dar sentido. El paciente anterior decía, pude resignificar toda mi vida, ¿no? Entonces, a la luz de esto, poder ver qué aplica de todo eso a uno mismo, porque no a todos les pasa lo mismo. Realmente que los perfiles son muy heterogéneos. Entonces, ¿qué de todo eso aplica a mí? Este paciente me dice, principalmente me pasan distracciones, hiperactividad mental, dificultad para regular emociones, dificultad para concentrarme cuando tengo un pensamiento que me genera rumiación y frustración al no poder concentrarme por esa razón, ¿sí? Entonces, en este paciente, uno dice, lo que hizo fue reelaborar el motivo de consulta en términos neuropsicológicos. Fíjense los términos que utiliza. Tiene 2 años de tratamiento. Entonces ya utiliza términos y ya pudo como abstraer las situaciones concretas que le pasan a diario para poder englobarlas en un término que le permita trabajar sobre eso. Entonces un paciente que llega a la consulta y dice, me peleo muchas veces con mis amigos, soy muy frontal, digo lo que pienso, empiezo hablando de algo y conecto con ideas que no tienen nada que ver, me cuesta estar atento a clases, cuando tengo que esperar mucho algo ya no tengo más ganas de tenerlo, no se puede hablar conmigo porque estallo por cualquier cosa. Un paciente que llega diciendo todo eso, finalmente pueda decir, tengo dificultades para controlar mis impulsos, ¿sí? En el control inhibitorio de mi conducta, en el control inhibitorio perceptivo de los estímulos, es decir, esto de poder dejar afuera lo que no es importante, también es control inhibitorio a nivel más perceptivo, y es la base de la atención. Entonces, no es que me pasa de todo, puedo poner un nombre que me permite a partir de eso poder intervenir en situaciones cotidianas. Bárbara Wilson dice, lo central es tener objetivos que sean claros, ¿sí? Objetivos que sean claros. Entonces, un poco, si uno piensa en el perfil general de los pacientes, esto sería lo que uno debería trabajar, y los enfoques de la intervención tienen que ver con el entrenamiento, con modificaciones del ambiente, con estrategias compensatorias internas y externas, como cualquier programa de rehabilitación, ¿sí? En este punto, lo primero y lo central es ayudar a los pacientes a conceptualizar los problemas. Les cuesta mucho plantearse
objetivos que sean realistas. Tengo una paciente que llega a la consulta y dice, bueno, el objetivo para estas sesiones con vos, para este grupo de tratamiento es recibirme. Bueno, eso es una meta que es muy a futuro, es una meta muy a largo plazo. Entonces, el objetivo de esa meta, lo que vamos a hacer es bajarla para poner metas intermedias, ¿sí? Les cuesta mucho sostener la motivación a metas a largo plazo, y a su vez les cuesta mucho plantearse los objetivos de trabajo. Entonces, desde ese punto de conceptualizar el problema, empieza nuestra intervención. Entonces, en esta paciente el objetivo ya no era recibirse, que era la meta a largo plazo, sino que el objetivo era desde poder conseguir la bibliografía, eso era un objetivo en sí mismo, poder armar un plan de estudio, era otro objetivo en sí mismo, poder seguirlo en la semana y cada día estudiar lo que me propuse, poder ir a rendir, porque nunca iba a rendir, poder aprobar el examen, como una meta, al final, que era aprobar un examen, tuvo 4 metas intermedias, y cada una de esas metas intermedias es una posibilidad de refuerzo positivo, o sea, un sellito para esta motivación. Vamos a detectar patrones automáticos disfuncionales, que es lo que hago siempre, ¿sí? Como amontono, postergo, procrastino. ¿Por qué procrastino? Puede haber 2 cosas por las que procrastine. Si soy un paciente de puro, por ahí voy a procrastinar porque voy a subestimar la dificultad de la tarea, es una papa, bueno, al último momento lo hago, siempre funciono bajo presión. A veces puedo sobreestimar, si no tengo un registro y una buena lectura, mis capacidades, entonces digo, siempre llego, y al final me doy cuenta que no. Si soy una BD que además tengo un componente ansioso, voy a procrastinar porque me va a costar mucho enfrentarme a eso que tengo que hacer. Entonces van a aparecer pensamientos del estilo preocupaciones de no voy a poder, es un montón, ¿qué pasa si no llego? No quiero afrontarlo porque no sé por dónde arrancar, te dicen. Entonces van posponiendo, como si fuese una piedra pesada que tienen en la espalda. Entonces hay que detectar esos patrones automáticos disfuncionales y detectar los pensamientos asociados a esos patrones, para a partir de ahí empezar a gestar las intervenciones. En general la estructura de las sesiones, el que ya me ha escuchado ve que este cuadro lo repito porque de verdad trabajo así, entonces es lo que guía un poco mi intervención. Partir de la vida diaria, ¿qué pasó en la semana? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Qué problemas resolviste? ¿Con qué dificultades te encontraste? ¿Qué recurso puede usar después algún recurso de entrenamiento cognitivo? Acá es importante, a mí me gusta remarcar que en general estas actividades las utilizo como disparadores para que se puedan autoevaluar en el transcurso de la actividad, para poder hacer microespacios de psicoeducación, y para después tender puentes hacia esta metacognición, ¿sí? ¿Cómo me fue? ¿Por qué? ¿Esto que me pasó en el juego me pasa en la vida diaria? Entonces, son disparadores que después sirven para analizar el rendimiento en esa actividad y ver qué de todo eso aplica a la vida diaria. Entonces, parto de la vida diaria y vuelvo a la vida diaria, ¿sí? No son ejercicios de entrenamiento cognitivo. A lo largo de todas las sesiones vamos trabajando estrategias compensatorias, tanto internas como externas. Por ejemplo, parto de la vida diaria. Vienen los pacientes y dicen, bueno, tenía que ir a tal lugar y al final no llegué, tenía que depositar el cheque en este lado, pero lo puse en la cuenta del otro, tenía que, no sé, me llamaron de 2 trabajos al mismo tiempo y di un mismo horario para ver a los 2 clientes. Entonces, en este punto, por ahí puedo armar este ejercicio, en donde les hago aprenderse toda esta lista de actividades. Lunes 18 horas, reunión en el jardín, llevar informe. Son un montón de actividades con horarios asociados, con nombres, con lugares, en donde yo lo que tengo que hacer básicamente es sostener muchas variables al mismo tiempo para trabajar en simultáneo. Esta puede ser una semana de cualquiera de nosotros. Si yo lo miro así es un caos. Entonces lo que hago con los pacientes es ver qué se acuerdan sin ningún tipo de soporte, sin ningún tipo de andamiaje. Entonces en general se matan de risa porque uno por ahí dice, me acuerdo que tenías la reunión de Ana, pero no me acuerdo ni qué tenías que llevar, si era el informe o era el traje. Entonces van estas variables que tienen que sostener, es como un malabarista, se van cayendo, porque la memoria de trabajo básicamente es limitada. Si yo trabajo con toda esa información en la mente, va a haber cosas que van a caerse. Entonces, este es el soporte para empezar a pensar en estas estrategias
compensatorias específicas, como son el uso de la agenda, los calendarios Keep de Google, los calendarios de Google, el anotador Keep. Esto me parece importantísimo, porque uno trabaja con los pacientes el hecho de poder bajar esta información que tengo todo el tiempo operando en simultáneo. En general llegan cuando no tuvieron ningún tratamiento, algunos gestaron ya estrategias compensatorias y otros no, y van probando y cambiando de una cosa a otra a ver qué les funciona. Lo importante es que podamos bajar esta información a otro soporte que nos permita operar y tener la mente más liberada para poder llevar adelante procesos de alto orden cognitivo, ¿sí? Requieren un entrenamiento específico, requieren ayudarlos a sostener, porque es gestar un hábito, básicamente. Siempre, esta es una frase, siempre tenemos frases que repetimos al estilo mantra, esta es una, el tiempo entra por los ojos, eso lo sabe cualquiera, decía Cortázar. Entonces, si yo no veo el tiempo no existe, y verdaderamente, para los pacientes que tienen esta condición, una de las dificultades o desafíos centrales es la gestión y la estimación del tiempo, tener registro del tiempo. Entonces, esto es una punta muy importante para poder verlo y tener la semana a la vista. Nos ayuda también el hecho de tener un soporte donde podamos anotar, nos ayuda a poder distinguir qué es lo urgente y qué es lo importante. O sea, hay que trabajar mucho en el hecho de que puedan ayudarlos a sopesar metas, a establecer jerarquías, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahora porque no puede esperar? Y qué es importante pero puedo dejarlo en un segundo lugar. Esto también es un mantra, todo el tiempo frente a cualquier cosa estamos, ¿es urgente o es importante? Para que puedan jerarquizar. Frases mantra, todo lo que pospongo, reprogramo, le pongo fecha y le pongo hora. En general son personas que cuando posponen algo, lo patean al infinito. Entonces ese infinito queda ahí, y si tengo un componente un poco ansioso, eso que pospuse me va persiguiendo, y va generando intrusiones en lo que estoy haciendo en el momento. Estoy haciendo algo, ay, pero me quedó esto sin hacer, y empieza. Entonces, cuando yo puedo ponerlo y ubicarlo en un lugar, eso calmo el pensamiento, y a su vez puedo cumplir lo que tengo que hacer, ¿no? El objetivo último, en definitiva, es aumentar los niveles de metacognición, lograr una mayor eficiencia en la resolución de problemas, y regular la atención y la motivación. Esa palabra me parece central y la trabajo mucho con mis pacientes. No es aumentar a veces, es regular la palabra que utilizamos. Para esto, esto lo utilizamos muchísimo, es un esquema que guía en la resolución de problemas, donde van identificando cada paso. Identifico el problema, ¿qué tengo que hacer? O sea, los ayudamos a conceptualizar todos los problemas que resuelven a diario, que a veces al hacerlo en piloto automático, uno no se da cuenta. Y si uno no se da cuenta, no linkea para aplicar la estrategia. Voy tan así que no freno a decir, para acá me conviene hacer esto otro, me conviene hacerlo de esta forma. Entonces conceptualizo, paro y pienso, ¿cómo lo voy a hacer? Anticipo y planifico, ¿sí? Voy a tener en cuenta el tiempo, cuánto me va a llevar, cuán difícil es la tarea, cuánto sé de esto, cuánto lo hice antes y cuánto para mí es una actividad novedosa. Inicio el plan, ¿sí? El motor. Muchos pacientes no tienen problema. Acá arriba, llegan y te dicen, me organizo perfecto, y después les cuesta mucho iniciar el plan pensado. Tiene que ver más con la regulación de la motivación, y si uno piensa en los pacientes con ADHD, tiene que ver con los circuitos más motivacionales y más de procesamiento de recompensa, más subcorticales. El automonitoreo, cómo me está saliendo, tengo que modificar, cómo me fue, por qué, una vez que termino la actividad. Todo esto es central, los entrenamos en usar este esquema para que después se internalice, en verdad, en un modo de pensar. Bien. Uy, ahí está. Frase mantra. Si estoy teniendo problemas para empezar es porque seguramente el primer paso sea demasiado grande, tengo que descomponer mi tarea en pasos intermedios. Esto es crucial. Si no puedo arrancar con algo, dice, no, tengo esto para hacer que no sé cómo encararlo. Bueno, lo fundamental es ayudarlos a ver qué hay en el medio de eso, a programar esas metas cercanas y ver los pasos que requiere la tarea. Eso ya de por sí lo hace más abordable. Y dar el primer paso. A veces el primer paso es
simbólico. Yo les cuento a mis pacientes que el hecho que cuando estaba empezando a escribir la tesis, el primer paso fue solo escribir la carátula, generar un archivo en la compu que sea tesis y el título. Ese fue el primer paso para embarcarme en la actividad. Es solo un símbolo, y ya estoy adentro. Este paciente me dice otra herramienta que uso, que me resultaba una pavada, pero me di cuenta que cuando me sentía sobrepasado por una situación era porque no lo aplicaba innatamente. Es la resolución de problemas, el cuadrito de recién. Dividirlo en partes más chicas, hasta llegar a tareas, y ponerle en la agenda un tiempo realista y no ideal. Ahora me doy cuenta que cuando no lo uso me siento sobrepasado, entonces la uso. Puede hacer ese link o ese darse cuenta metacognitivo para poder ir a buscar la estrategia, ¿sí? Pero fíjense que lo primero fue fue la metacognición. Yo tengo que hacer ese darme cuenta para poder ir a buscar la estrategia. O sea, todas las estrategias requieren de autorregulación, ¿sí? Acá, bueno, hacemos muchos ensayos de cómo resolver problemas y cómo aplicar este cuadro. Desde cómo gestar un proyecto y ver los diferentes pasos que implica gestar un proyecto, desde cómo, no sé, filmar videos para Instagram, y qué tengo que tener en cuenta y en qué momento lo voy a hacer. Entonces, filmar videos, tutoriales, se compone de 7 pasos que yo tengo que ir siguiendo, y en cada uno tengo que considerar distintas variables. Hacemos mucho ensayo en esto con situaciones cotidianas que ellos traen. En otros momentos, monitoreamos la conducta ajena. Nosotros hicimos un trabajo con Flor Draxler, de empezar a escribir muchas situaciones de reportes de pacientes con los que trabajábamos, para que después utilizarlos y para que otros pacientes puedan monitorear la conducta ajena. A veces cuando no surge nada, por ahí en el trabajo uno dispone de ciertos recursos para poder trabajar, entonces ver cómo esa persona resolvió, si la estrategia fue eficiente, si no. Esta es algo que utilizamos un montón, que también se lo escuché a Flor y lo tomé para todas mis intervenciones, que tiene que ver con la diferencia entre ser eficaz y ser eficiente. Lo trabajamos mucho con los pacientes. Aparentemente uno lo ve y parece que son sinónimos, pero cuando uno se fija puntillosamente en las definiciones, uno dice ser eficaz es llegar al objetivo, ¿no? Y ser eficiente es llegar al objetivo economizando recursos. Entonces llego al objetivo, pero llego más entero, menos cansado, menos estresado, dando menos vueltas. Entonces lo que buscamos con los pacientes es que sean más eficientes, porque en general logran sus objetivos, pero a un costo altísimo. Entonces esta frase también es tipo un mantra. ¿Ser eficaz? ¿Soy eficaz o soy eficiente? ¿Cómo hago para ganar mayor eficiencia en lo que estoy resolviendo? Objetivos concretos y realistas. Todas estas son intervenciones que todo el tiempo hacemos con los pacientes. Con respecto a la atención, siempre decimos, el objetivo no es no distraernos, porque nos distraemos todos, y la atención en el tiempo de hoy es algo muy frágil de sostener el foco, es una que a todos nos implica un desafío. Sino que el objetivo es darnos cuenta antes que estamos distraídos para poder volver, ¿sí? ¿Qué significa esto? Imagínense una cinta, un tren del pensamiento que va así, de repente dobla, y de repente vuelvo, ¿sí? Darme cuenta antes que estoy distraído para poder volver. Esa sería la premisa. Y cómo, o sea, si antes pasaba en una clase 1 hora, terminaba el profe y decía, listo, nos vemos la próxima, y yo estuve volando toda la clase, que ahora yo pueda estar atento a mi atención para saber cuándo activar la soga de regreso. Acá tenemos muchos ejercicios que usamos como disparadores. Yo trabajo un montón con música para lo que es la regulación de la atención, desde poner una canción y contar mentalmente la cantidad de palabras que se repiten, contar 2 estímulos al mismo tiempo, 2 palabras que aparezcan al mismo tiempo, o sea, atención dividida y sostener en la memoria de trabajo 2 variables, contar palabras que comienzan con alguna, o sea, con todas las palabras que comienzan con vocal, por ejemplo. Si me distraigo, no abandono la actividad, me retomo de donde estoy, los entreno en poder retomar más que en sostener, pero a su vez en retomar. Esa es la premisa que trabajamos con los pacientes. En un momento, quedan 4 minutos, yo voy chequeando igual, pero cuando se corte volvemos a entrar al mismo link.
En un momento me pongo a leer, así como lo trabajo con música, en una de las sesiones elegí un cuento de Pedro Mairal, me acuerdo que a mí me encanta, y me pongo a leer el cuento, y le digo, bueno, el objetivo de ahora, para trabajar la regulación de la atención, o sea, hablamos con esos términos, va a ser que ustedes puedan intentar sostener la atención al relato, y darse cuenta cuando se distraen. Entonces, cada vez que se distraen van a ser así. Tienen que hacer un chasquido cada vez que se distraían. La cuestión, empiezo a leer, es una anécdota divertida, porque yo empiezo a leer súper copada y de repente me empiezo a meter en el relato y hiperfocalizarme en el relato. Estaba llegando al final casi al borde de la emoción, porque para mí es un cuento que me emociona un montón. Termino y digo, wow, o sea, el impacto que tiene la emoción en sostener la atención. Le digo, en ningún momento se distrajeron. Dice, todo el tiempo estábamos distraídos, hicimos 70 chasquidos, pero estabas tan concentrada que nos dio pena interrumpirte. Entonces, todo el tiempo estuvieron haciendo esto, intentando volver, y yo estaba en el tren contrario, estaba hiperfocalizada, que no pude registrar esto que a ellos les pasaba, pero un poco ese darse cuenta, de hecho, en sesiones, hasta por Zoom ahora, digo, cuando estemos hablando y vos te distraigas, así, yo quiero ver cuándo es el momento de ese quiebre, ese punto de quiebre, para poder retomar. Un paciente me decía, bueno, la agenda con mayúsculas era una de las cosas que más le había servido, y acá está ese volver aplicado a todo. Además de la ventaja de su uso, dice, aprendí que es normal dejar de usarlas, y que cuando nos diéramos cuenta teníamos que volver a usarla. Esto último me cambió la vida, me ayudó muchísimo, me sigo olvidando de usarla, pero lo que me sostiene es la segunda parte, el retomar. Y así constantemente retomo una y otra vez, y no me canso, no me enojo, lo retomo y listo, ¿sí? Entender como parte de un proceso normal, pero volver lo aplicamos a muchas situaciones de la vida cotidiana. ¿Cómo hacemos para estar atentos? Para tener una escucha, o sea, nos entrenamos en tener una escucha activa. Entonces, ¿cómo funciona la atención? Si yo estoy en una clase y de repente me quedo callado, como están ustedes ahora, es mucho más probable que el pensamiento tienda a divagar, que la red por default, que las redes por default del cerebro empiecen a activarse, y por ahí puedo vagar entre el recuerdo de algún paciente, entre algún pensamiento que me viene. Entonces, el tener una escucha activa, el tomar apuntes, participar con comentarios, son todas estrategias que aprendemos para regular la atención, y para regular, por ejemplo, no sé, estar atento a una clase que me resulta un embole. Este tipo de aplicaciones, como Forest, que se la recomiendo a todos los pacientes, también me la dio Flor, es fenómeno. Acá el paciente mío me manda, yo planto un árbol, nos queda menos de un minuto, o sea, cuando se corte, si querés hacemos un cortecito ahora. Gracias. Y explico esto en el minuto. Gracias, Mari, es interesantísimo todo esto. Si querés, entramos en el link nuevamente. Perfecto. Y seguimos ahí, ¿nos explicás, crees? Bárbaro. Sí, perfecto. Bueno, esta aplicación, que se llama Forest, es genial. Acá me pasa a mi paciente el reporte de su semana. Vos plantás un arbolito en tu celular, por el periodo que querés estar atento, ¿no? Suponete 35 minutos. Un arbolito empieza a crecer desde la semilla hasta que, cuando transcurren los 35 minutos, el árbol se hace grande, ¿sí? Cuando vos vas a agarrar tu celular para chequear, no sé, tu WhatsApp, te dice, ¿estás seguro de que deseas matar tu árbol? Como, seguí concentrándote, seguí adelante, intentalo hasta que pase el tiempo. Y esto realmente a muchos pacientes los ayudó un montón y lo usan bastante. Entonces acá mi paciente me manda sus micro momentos de concentración en el día. Uno puede ver cómo va forestando, digamos, ese monte o ese bosque, sus momentos de concentración en la semana, que lo va marcando en tiempo acá abajo, y en el mes. Entonces hacemos visible como ese momento productivo y real de concentración. Acá es importante tener en cuenta de que a veces ya el hecho de saber que tenemos un mensaje en el teléfono, o que puede habernos llegado un mensaje, ya eso hace que la red de orientación de la atención se vaya hacia ahí. O sea, ya es un foco, un motivo de distracción, sin que lo agarremos para revisar, ¿sí? O sea que realmente
es un desafío estar atento en la vida cotidiana, en el mundo de hoy. Esta paciente me manda esta foto y dice, 2 años más tarde del tratamiento, ¿no? Con una mente más despejada, con la práctica de mindfulness y estimulación general, sacó un árbol que estaban podando en su cuadra, y con ese árbol lo tiene en su casa para recordarse volver. Entonces dice, el tronco es una paciente que se iba mucho por las ramas cuando escribía, cuando hablaba, si estaba haciendo un trabajo le importaba muy puntillosa, ¿no? En buscar la bibliografía y seguir investigando. Entonces esto la llevaba un poco a irse de su objetivo general y a costarle mucho poder sostener y llegar al fin de sus tareas. Entonces dice, me recuerdo a mí misma que lo más importante es terminar el trabajo que vengo haciendo. Las ramas son los múltiples intereses y dispersiones, son todos los demás cursos y cosas que quiero sumar después. Iluminar el tronco es, no llego a leer, es mi modo de volver, ¿sí? Entonces, este volver que hacemos con el disparador del estímulo, o sea, del entrenamiento cognitivo, que es el chasquido, o que tengan que contar la cantidad de A que aparecen en una canción, esto pasa a la vida diaria, o sea, lo que hacemos es el link. Entonces el modo de volver puede ser la agenda, el modo de volver puede ser buscar esto y hacer visible, el modo de volver puede ser usar Forest para poder regular mi nivel de concentración. Otras frases que repetimos como mantra, fuera de mi vista, fuera de mi mente, ¿sí? Me concentro en lo que tengo aquí y ahora, estoy en el aquí y en el ahora, ¿sí? Hacemos role-playing de situaciones problemáticas o diarias, ensayamos alternativas distintas, ya sea para resolver, para contestar, enseñar estrategias de regulación emocional. Antes se pensaba que el trastorno por déficit de atención en general presentaba dificultades para regular emociones cuando venía asociado a algún otro cuadro comórbido, y ahora se sabe que es algo que lo acompaña, ¿no? Esto por ahí de la irritabilidad, la labilidad, o la dificultad para tolerar la frustración, o la impulsividad misma, no en todos los casos, o sea, como decimos desde el principio, cada presentación es distinta, pero son cosas que pueden aparecer. Entonces nos entrenamos en identificar las señales corporales, las señales de alarma que me permiten prevenir como el choque, ¿no? Poder introducir un espacio entre el estímulo y la respuesta. Entonces siempre decimos, es en este espacio donde entran a jugar los procesos cognitivos de alto orden. Es en este espacio donde empieza a jugar esto de las funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces, si yo no introduzco un tiempo, los jugadores no entran a la cancha directamente, ¿sí? Entonces no juegan ese partido. Entonces, recibo el estímulo, contesto lo primero que se me ocurre. Si yo no trabajé antes en identificar los patrones disfuncionales de respuesta o los automatismos por ahí que no me funcionan, tampoco voy a poder estar atento a ese darme cuenta. Bien. Poder decir ante cualquier cosa, para poder controlar el impulso, si estoy, no sé, tengo que tomar una decisión, decir, bueno, aguantame un poquito, para que lo consulto con tal, y en un rato te llamo de nuevo, voy a tomar un trabajo, se me llaman para dar una clase, bueno, te llamo en 5 y te contesto, chequeo la agenda, me fijo, analizo, sopeso metas, estimo el tiempo. En ese tiempito entran esos jugadores a la cancha, ¿sí? Entonces, entrenarnos en eso. Otro paciente me dice, las alarmas para hacer las cosas, fue una de las cosas que más le sirvió. Sin excusa suena la alarma y me pongo a hacerlas. El pensamiento para hacer el link en ese momento es, ¿qué pasa si en este momento no me paro y lo hago? ¿Sí? Ayudarlos a visualizar lo que viene después, no el momento o las ganas, sino qué pasa si en este instante no me pongo, no sé, no voy o no bajo al súper para comprar lo que tengo que cocinar. Y bueno, llegan las 9 y no tengo comida para los chicos. Es decir, poder estar un pasito más adelante me ayuda. Poder activar una alarma previa, 15 minutos antes, y una que sea la que active, y frente a esa me paro. Una de preparación o de alarma y una de activación. El uso de la agenda me sirvió para estar seguro de lo que escribo me va a quedar en la memoria cuando la revise de vuelta, todo lo que es la codificación de la memoria episódica. Respirar dándome espacio a través de la meditación formal e informal. En general trabajo con muchas personas que hacen mindfulness.
y que es fantástico porque además de trabajar sobre la regulación de emociones, el mindfulness tiene su pata cognitiva muy importante que ayuda a modelar o fortalecer las redes de atención, y está comprobado científicamente. Aplicaciones como Forest me ayudan a concientizar el tiempo haciéndolo productivo. Un paciente me decía, uno que queremos mucho, histórico, decía, es como que yo vengo acá, Mariana, y yo escribí toda mi vida con mi mano derecha, y yo vengo acá y vos me decís, tenés que escribir con la izquierda. Entonces, todo el tiempo traíamos esa metáfora porque era al principio, esto va a ser un esfuerzo consciente. Yo tengo que hacer un esfuerzo para poder aplicar estas estrategias de manera consciente. ¿Por qué? Porque no me salen de manera automática. De manera automática me sale otra cosa, me sale escribir con la derecha. Entonces, estar atentos, activar esto de manera consciente, era como una de nuestras premisas fundamentales, para que después todo esto, algunas de estas cosas puedan internalizarse, ¿sí? Y las estrategias sean más de compensación interna. La mayoría de los estudios que hay en tratamientos para personas que tienen desafíos atencionales y ejecutivos, dicen, bueno, tienen muchos logros al inicio, o pueden tener logros al inicio, pero cuando pasan 4 meses que se acabó la intervención, en general tienden a volver un poco a los patrones de respuesta anterior. Entonces, uno de los desafíos fundamentales que trabajamos tanto en el grupo, trabajo individual y grupal, en el grupo individual, que el desafío fundamental nuestro es sostener, es decir, trabajar en sostener. El hecho de trabajar en grupo hace que el sostén muchas veces sea el grupo mismo, el lead, o las sesiones sostienen. El hecho de juntarme con el terapeuta, con la psicopedagoga, y tener que contar un poco de mi semana, hace que yo esté atento a lo que transcurre en la semana y a la aplicación de estrategias. Estos pacientes siempre lo que destacan es que el grupo sirve mucho porque se dan cuenta que no son el único, y practicar una aceptación constantemente. O sea, ya el grupo de por sí es una variable de sostén. Entonces, poder identificar, tanto en tratamientos individuales o grupales, cuáles son las variables del contexto que ayudan a sostener un cuadro, y cuáles son las variables del contexto que ayudan, o sea, que son variables como de protección, es muy importante porque ayuda al sostener estos logros, ¿sí? Bien. Este paciente me dice, veo las cosas buenas que tengo, y veo también cómo el déficit de atención convive conmigo, y ahora nos llevamos bien, por decirlo de alguna forma metafórica. Acá encontré la solución, porque la solución no es que cambiemos nosotros, la solución fue conocer qué es lo que sucede, cómo funciona nuestro cerebro, que aceptemos lo que sucede y tengamos herramientas para sobrellevar las situaciones diarias. Y con eso vino la paz tan buscada. Me pareció re significativo su reporte. Porque acá uno piensa, y yo cada vez estoy más convencida, que así como se habla de SEA, por ejemplo, en condición de espectro autista, para hablar de condición en vez de trastorno, creo que en este caso aplica lo mismo. Es decir, es una condición, algo que me acompaña, ¿sí? Con la que me puedo llevar bien, y me parece mucho más amable hablar de esto que hablar de un trastorno, porque no muchos lo identifican a veces como un trastorno, ¿sí? Entonces, por ahí empezar a tener este cambio de paradigmas más centrados en la neurodiversidad me parece muy importante. Bien, y después, recursos cognitivos, puse algunos ahí, pero hay miles, que si uno, acá está, Georgie hace poquito escribió un manual, que son tipo de ejercicios, ¿no, George? Bueno. Sí, bueno. teórico práctico, pero más práctico, sí. Exacto, entonces recursos hay un montón, todos los juegos de SingFan son espectaculares y tienen muchos, hay una línea para adultos, en donde uno puede trabajar todo esto como un disparador. Identifico el problema, anticipo, planifico, controlo impulsos, sopeso metas, todo esto, y después hacer el link a la vida diaria, esto que me pasó acá, qué me pasa afuera, por qué, dónde lo identifico, en qué situaciones. Pero hay muchísimos, que si uno googlea encuentra miles. Yo uso mucho los juegos de SingFan, y bueno, uso el tabú, que es el juego de la palabra prohibida, muchos recursos, y algunos uno los va inventando, ¿no? Bueno, no, y acá en verdad terminaba, esta imagen me quedó
Excelente, Mari, muchísimas gracias. Bien. La verdad que es un placer escucharte. Vamos a empezar, si te parece, con las preguntas. Saludos desde Chile, buenísimo. Alguien preguntaba sobre cuál es la aplicación de la que hablas, es Forex, ¿no? Forest se llama. Se descarga de App Gratuita. Store, o Sí, sea, sí, sí, sí. sí. Bien, Es muy buena. vamos a empezar a usar. Voy a dar un pantallazo para las personas que no están usando Blinky y no lo conocen. A ver, bueno. Silencio, ahí está. Bien. Bueno, la charla, gracias, clarísimo, muchas gracias. Ahí voy bajando a ver, vamos aprovechando las preguntas. ¿Cómo intervenís con el paciente para volverlo a la tarea cuando se distrae? En verdad no es una intervención puntual, sino que a lo que apuntamos es que ese darse cuenta te linkee solo al volver, ya haberlo trabajado de manera metacognitiva, digamos, hace que cuando uno lo registre, vuelva. O sea, por lo menos ese es el objetivo, poder estar atento e ir monitoreando mi atención, para ver cuándo se da el quiebre. ¿Cuál es la línea de juegos que nombraste al final? De Sing Fan. Después podemos ponerla a ver si capaz la podemos buscar. Los juegos. Mechi, que la veo ahí, no sé si podés escribir en el chat, capaz podés buscar la línea y ponerla. No sé, tengo miedo de apretar algo y salir y que después... De Sing Fan, está Chocolate Fix, hay uno para niños de las ranitas saltarinas, está el Rush Hour, que es el escape, que es el auto que tiene que salir. Están muy buenos porque te permite hacerlos sostener las variables en mente y después que inicien el plan, y ponerlos en situaciones donde tengan que resolver primero sin un plan, y después vos ayudarlos a que tengan que anticipar todos sus movimientos, sostener el plan en la mente, y llegar a la ejecución. Entonces vemos las dos, qué pasa cuando resuelvo sin ningún soporte, sin ninguna planificación, y qué pasa cuando puedo meter un soporte en el medio. Buenísimo. Acá alguien pregunta, ¿cómo haces esta terapia, digamos, ahora en cuarentena? Por Zoom, por Meet. Perfecto. Y el otro día hicimos una sesión con el grupo en donde tenían que escuchar una canción, o yo leía algo, no me acuerdo, y tenían que saltar, o sea, trabajamos mucho con el cuerpo ahí, porque también sostener la atención en una pantalla es difícil, entonces trabajamos mucho con el cuerpo, se paraban y tenían que saltar para la derecha cada vez que escuchaban una cosa, para la izquierda cada vez que escuchaban otra, mover la mano cuando pasaba una cosa y otra, o sea, trabajamos mucho con la regulación corporal, y a su vez, estrategias para lo que es el Meet o el Zoom para sostener, tiene que ver con esta escucha activa, con participar en un chat, con tener una hoja para tomar apuntes, con poder poner solo la vista del que está hablando, porque ahora, por ejemplo, yo tengo todos los cuadraditos abiertos, y es un foco de distracción, poder ver la Mechi y el fondo de Mechi, poder verlo a Martina, Celia, Sofía, todas las personas que voy conociendo también van, claro, son focos de distracción que pueden irme desviando, entonces tener solo abierta la ventana del hablante, por ahí también ayuda. Una estrategia más. ¿Qué utilizarías para un paciente adulto mayor con un diagnóstico de déficit de atención previo a un deterioro cognitivo tipo accidente cerebrovascular? O sea, comórbido, digamos, ¿no? O sea, estrategias para un paciente con ADD que tiene un ADD previo y después tuvo un ACV, entiendo que, ¿no? Sí, hay que ver en verdad cuál es la secuela del ACV, ¿no? Cuál es el perfil secuelar que tiene. Sí, tan importante esto de la evaluación que decías, ¿no? La evaluación neurocognitiva, donde uno pueda ir viendo cuáles son las fortalezas y las debilidades, y trabajar también siempre a partir de la motivación del paciente también, con los objetivos del paciente, ¿no? Tal cual. Pero las estrategias se mantienen. Sí, en general. Joven. Sí, lo que va a pasar ahí un poco es que la pata, dependiendo del momento, previo a un deterioro tipo de previo del momento del ACV, o cuánto haya transcurrido de la lesión, voy a apuntar más al entrenamiento cognitivo
para ayudar como a esta recuperación espontánea del cerebro después de una lesión cerebral, o voy a apuntar más a las estrategias compensatorias, si ya pasó mucho tiempo y estamos hablando de un perfil secuelar. Seguro. Sí, esto de compensación, además del entrenamiento, es fundamental, ¿no? Sí, Alguien totalmente. Preguntaba antes, que ahora no encontré la pregunta, si tuviste experiencia en pacientes con TEA y ADD, con trastornos del espectro autista y déficit de atención combinado. Sí, más bien en niños, en general, sí, he tenido experiencias. El marco sobre el que se trabaja es distinto, porque los síntomas patognomónicos del TEA son diferentes, y en general suelen tener intereses más restringidos. En general en el TEA hay como un doble perfil de atención, está esa distractibilidad, pero a su vez hay cuantitativa, o sea, la dificultad atencional es más cualitativa que cuantitativa a veces, ¿no? Entonces, Claro. Pueden focalizar mucho en lo que les interesa, y hay que ayudar como a partir de eso empezar a abrir el espectro de... Claro, y trabajando, ¿no?, siempre en equipo, claro. Totalmente, totalmente. ¿Qué opinás de los programas de estimulación cognitiva? Pregunta Laura. ¿En qué sentido? ¿Qué opino? ¿En qué sentido? ¿Son unos aliados bárbaros para, o sea, si estamos hablando de su utilidad se refiere? Si estamos hablando en trastorno por déficit de atención, siempre utilizo todo lo que es recursos de estimulación como disparadores para hacer el puente a esa metacognición o a la vida diaria. Y en pacientes con alguna enfermedad neurodegenerativa, demencia, deterioro cognitivo y demás, digamos, es la pata crucial, y todos esos recursos, los programas de estimulación, son espectaculares, digamos, están basados en la evidencia. Supongo que se refiere a los programas estos que estás haciendo referencia de las apps, ¿puede ser? No sé. Que hay muchos programas como, no sé, Cognifit o Lumosity o ese estilo, supongo. Siempre pienso que son recursos, digamos, que lo valioso es la formación del profesional para poder usar esos recursos de la manera más... que genere un impacto en la vida diaria del paciente. Siempre son recursos y el puente lo tiende uno para modificar ese recurso, para adaptarlo al objetivo que quiere. Son recursos valiosísimos, pero son recursos. Bárbaro. ¿Cuántas sesiones son en total las que trabajás con los pacientes? ¿Lo haces de manera grupal o individual y luego volvés a reevaluar? Cuando lo hacemos de manera grupal, lo hacemos en el hospital, trabajo en el hospital italiano. Tenemos dos grupos, dos instancias. La primera le llamamos el grupo de inicio, que es la parte más psicoeducativa, donde empezamos a registrar el propio perfil, es bien metacognitiva, y el grupo de mantenimiento o de sostenimiento, justamente lo que hacemos es ayudarlos a sostener, está más basado en la vida diaria del paciente, y bueno, y ahí los pacientes pueden ir renovando, nosotros vamos sugiriendo su renovación o no, dependiendo de lo que vemos. Y en los pacientes que trabajo individual, lo mismo, a veces los periodos de trabajo son cortos, y a veces no, dependiendo las demandas diarias o la... Bien. Muchas veces vienen con un déficit de atención previo desde la infancia, no diagnosticado, que es lo que mencionabas al principio, hay como mucha frustración, entonces hay que arrancar a trabajar desde lo previo. ¿Sí? Totalmente. Llegan a veces por los hijos, porque en la devolución de la psicopedagoga dicen yo era igualito, o sea, y ahí inician su consulta en general por el neurólogo, o muchos llegan por problemas de memoria, que dicen tengo problemas de memoria, tengo olvidos, y en verdad no son problemas de memoria, sino problemas de atención, y uno empieza a ver que el cuadro tiene que ver con esto. Por eso es tan importante en la evaluación de adultos poder evaluar estos síntomas si estuvieron presentes en la infancia. Es decir, ¿esto te pasa ahora o esto es algo que te acompañó toda la vida? O sea, creo que la línea está un poco ahí. Acá ¿Utilizás algunas escalas en adultos? Sí, utilizamos el Wendell-Uta,
que está validado para la población nuestra, así que utilizamos CESA para evaluar síntomas retrospectivos en la infancia, la presencia de AD en la infancia, y utilizamos Conners y otras más para poder ver el impacto en la actualidad. Después son muy valiosas también las escalas que uno como terapeuta puede armar para ese paciente, ¿no? Totalmente. Las grillas y escalas como más artesanales, donde el paciente mismo pueda ir anotando su progreso en función de sus propios objetivos, y que eso le sirva como un estímulo y una motivación. O sea, como todo, hay mucho también de trabajo artesanal del terapeuta con el paciente, ¿no? Absolutamente. Eso es muy valioso fundamental. También. Porque también lo la que armás decimos en función de ese paciente y cómo ese ADD aplica a su vida cotidiana, en dónde genera su impacto. Como decía el otro día el doctor, ¿no? O sea, trabajamos con estrategias basadas en evidencias, o sea, que mostraron ser eficaces para esta población, pero también basadas en la práctica, que es lo que eso te lo da la misma clínica, ¿no? O sea, el mismo trabajo. Totalmente. Semana a semana. Trabajo paciente-terapeuta, sí, exacto. No sé, Mari, si viste alguna otra pregunta. Vi una acá sobre en los pacientes ansiosos y la procrastinación. La estoy buscando. Acá, ¿qué sugerencia para un paciente con un alto componente de ansiedad que suele procrastinar y no llega a cumplir con todos los objetivos que se propone para el día a día? Uno, es plantear objetivos concretos y realistas, ayudarlos a poder identificar como las variables de la tarea, es decir, no puedo poner 10 porque seguramente no las logre, entonces me voy a frustrar, entonces en vez de 10 voy a poner 5, porque voy a analizar qué tiempo me lleva esa tarea, qué experiencia tengo con esa tarea. Y si no quiero arrancar, en general decíamos antes que los pacientes con ansiedad, con mórbido ADD o con ansiedad en general, a veces les cuesta mucho tomar ese primer paso porque aparecen pensamientos del estilo, no voy a poder, es un montón, no sé por dónde empezar. Siempre el consejo es ayudarlos a dar el primer paso. Entonces por ahí en la sesión damos el primer paso, como generar un archivo, como hacer la primera llamada, descomponer la tarea en pasos intermedios, esto es fundamental, es decir, ver que ese problema grandote lo puedo partir, ya de por sí me ayuda para el inicio. Pero esto de poder bajar la cantidad de actividades que hago es explícitamente hacer visible que en verdad si me pongo 10 actividades lo más probable es que no cumpla, y si no cumplo empiezan a surgir los pensamientos o creencias disfuncionales acerca de mi capacidad, eso hace que a su vez tenga poca motivación para arrancar, ayudarlos a ver el círculo que retroalimenta para poder cortar. Con esto de ser eficiente, ¿no? Eficaz, eficiente. Tal cual. Tal cual. Y en general ayudarlos a apoyarse en experiencias previas. Por eso es importante que cada vez que logro algo, ayudarlos a visualizarlo, a poner el sellito, porque ese es lo que traigo después para resolver lo próximo. Entonces, fíjate cómo la vez anterior pensabas lo mismo, y en general fíjate el resultado, cómo te fue. Ayudarlos a visualizar los logros y a comprenderlos también hace que pongan el sello para irse con eso a resolver otro problema. Bueno, claro. Digamos, que pongan base en la evidencia también de cómo han resuelto antes. Excelente. En el perfil de la evaluación neuropsicológica de un paciente con TDAH adulto se observa más fallas en pruebas atencionales o en pruebas ejecutivas. ¿Qué observas en tu clínica? Depende. En general lo que sí observo es que con pacientes que tienen un alto nivel de funcionamiento, una alta capacidad general, alto nivel intelectual, por ejemplo, las pruebas clásicas de laboratorio tienen un techo para poder llegar a ver o medir los desafíos que presenta ese paciente, y en general siempre es conveniente utilizar pruebas ecológicas, por ejemplo el SUMAP, el Research, el SUMAP, más que nada, de la batería de Bárbara Wilson. Nos quedan 10 minutos, chicos. Ay. En general es importante sumarlos porque es cómo resuelve el paciente lo más similar posible a la vida diaria. También el Wisconsin es dentro de las pruebas de laboratorio, para mí la más ecológica, porque uno no da una consigna clara, la consigna es muy ambigua, entonces el paciente tiene que desde regular emociones hasta conceptualizar,
Eso me parece importante. Y las pruebas atencionales lo mismo, por ahí pruebas que, no sé, pruebas como el CPT pueden hacer más evidente una dificultad, yo utilizo el D2, usamos el CPT, pero depende del paciente. Ahí seguro. Depende del paciente y la presentación clínica que ese paciente tenga. Bien, y hay una pregunta más, que es, ¿trabajás con algún juego de concentración cuando se hacen terapias grupales o solo es individual? Con algún juego, o sea, con alguno de estos disparadores, siempre parto de la vida diaria, me voy al disparador, que si estoy trabajando en una sesión grupal, puedo, no sé, si trabajo con el tabú, que es el juego de la palabra prohibida, puedo dividirlos en grupos, puedo poner la variable tiempo, entonces no dejar tiempo entre el estímulo y la respuesta y que se empiecen a equivocar y analizar los patrones de error, puedo dejar el tiempo a un lado y ver qué pasa cuando tengo tiempo para resolver, voy cambiando las condiciones del juego, demorará 20 minutos para después pasar al análisis de todo eso y a linkear con la vida diaria. Pero en general suelo buscar disparadores, si es grupal, que me sirvan para la dinámica, y si es individual, puedo usarlo, digamos. Tenemos muchos recursos. Bueno, perfecto. Si quedaron preguntas pendientes, creo que no. Nos pueden contactar también en las redes, ¿sí? A Mari la encuentran en el perfil de Ceneco, tanto en Facebook como en Instagram. Ceneco, ¿no? Ceneco es. Sí, Ceneco Pechú. Perfecto. Así que, Mari, yo te agradezco un montón esta charla, la verdad que es muy valiosa, muy rica desde todo punto de vista, la experiencia, la práctica, la teoría, todo. Así que mil gracias, vamos a tratar de que quede, o sea, ya vi que estuviste grabando, así que de subirlo y que quede para bueno, es una experiencia que siempre es muy rica para compartir. No, así que gracias a todas las personas que nos acompañaron, súper respetuosos todos, así que muchísimas gracias. Acá vienen todos los agradecimientos, gracias Mari. Muchas gracias, un placer. Un sábado a la mañana, siempre digo que la vocación mueve montañas y bueno, que estemos todos acá un sábado me parece que está buenísimo. Sí, y que la segunda sesión se conectó la misma cantidad de gente, así que la verdad que también es espectacular eso. Muy bueno, muy bueno. Gracias Mari, disfrutá también para todos, buen sábado. Buen sábado, gracias, hasta luego.